Hola, bienvenidos a She Economist. Antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal y dejar todas las dudas y comentarios que quieran y seguirme en mis redes sociales. En esta ocasión vamos a hablar sobre los impuestos. Aprenderás qué son los impuestos y por qué existen, así como las implicaciones que estos tienen en un mercado y cuáles son los regímenes fiscales que existen en México. De acuerdo con el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargado de la recolección de impuestos, los impuestos son una contribución en dinero o en especie de carácter obligatorio que sirven para proveer de recursos al gobierno y así éste pueda alcanzar los objetivos propuestos en su planeación. La recaudación de los impuestos se destina a la satisfacción de ciertas necesidades de carácter colectivo, como la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyo para el desarrollo social y económico, necesidades que por separado cada persona no podría pagar por sí sola, pero que en cambio se pueden atender con las aportaciones de todos. Como vimos en el video de intervención gubernamental, en teoría la principal justificación por la que el gobierno pone un impuesto es porque existe una falla de mercado que se quiere corregir. Más precisamente, se ponen impuestos cuando el gobierno quiere reducir la cantidad intercambiada de un bien o servicio en el mercado debido a la presencia de externalidades negativas. Por ejemplo, el impuesto a los cigarros se puso debido a los altos costos sociales que representa el consumo de este bien, tanto para los fumadores activos como para los fumadores pasivos, pues merma su salud. Para el Estado, que es el encargado de proveer los servicios de salud, y para la sociedad en general, pues el presupuesto público dirigido al gasto en otros bienes públicos se reduce, así como la productividad del país y finalmente el crecimiento económico. En diversos ejercicios econométricos se ha demostrado que el reciente aumento en el impuesto ha logrado reducir la cantidad intercambiada de tabaco en un mercado. Sin embargo, a pesar de la evidencia que existe sobre el impuesto al tabaco, se argumenta que muchos otros impuestos se colocan con un fin recaudatorio, ya que no se ha comprobado que disminuye la cantidad intercambiada en el mercado, tal y como sucede con la tenencia vehicular. Los impuestos afectan a la restricción presupuestaria del consumidor. En general, desde el punto de vista de el impuesto supone exactamente lo mismo que un precio más alto y esto finalmente distorsiona la cantidad intercambiada en el mercado. A su vez, los impuestos pueden ser percibidos como un cambio en la estructura de costos de una empresa y por consiguiente afectar a las condiciones de mercado en la que ésta participa. Los impuestos pueden imponerse tanto a consumidores como a productores. Sin embargo, en quien recae la carga fiscal es independiente de quién deba legalmente pagar el impuesto. Cuando el gobierno grava un impuesto sobre la venta de un bien, el precio pagado por el comprador podría subir en un monto igual al total del impuesto, en un monto menor o no subir en absoluto. Si el precio pagado por el comprador sube en un monto igual al total del impuesto, entonces la carga fiscal recae completamente sobre el comprador, es decir, el comprador paga el impuesto. Si el precio pagado por el comprador sube en un monto menor al impuesto, una parte de la carga impositiva recae en el comprador y la otra en el vendedor. Si el precio pagado por el comprador no cambia en absoluto, entonces la carga fiscal recae completamente en el vendedor. La incidencia fiscal no depende de la ley fiscal, ya que la ley podría gravar un impuesto sobre las ventas o sobre las compras, pero el resultado puede ser el mismo en cualquier caso. Cuando se impone un impuesto sobre cantidad, significa que el consumidor o productor tiene que pagar una determinada cantidad de dinero al Estado por cada unidad que compró de ese bien. Por otro lado, cuando se impone un impuesto sobre el valor, este se pone sobre el precio del bien y no sobre la cantidad que se compra de él. Además, los impuestos pueden ser catalogados como directos o indirectos y es importante aclarar que ambos aplican tanto para las personas físicas, sin importar el régimen, como para las personas morales. Por un lado, los impuestos directos son pagados por los que poseen algo y los indirectos son para los que consumen algo. A su vez, los impuestos directos se dividen en dos: de producto, que considera las características del bien, y personales, que considera la capacidad de pago del contribuyente. El impuesto directo más común es el impuesto sobre la renta.
Este impuesto se aplica sobre los ingresos adquiridos con la excepción de herencias y donaciones. Este impuesto directo se aplica a las personas físicas y a personas morales, y no solo a quienes residen en México. El ISR grava casi todas las actividades de las que provienen ingresos, como los salarios percibidos, las actividades profesionales, el arrendamiento o uso de bienes inmuebles, los intereses obtenidos, los premios obtenidos, los dividendos y las ganancias repartidas por personas morales. Una de las grandes diferencias con el IVA es que la tasa del ISR no es estándar, lo que implica que variará de 1.9% al 30% dependiendo de la actividad que cause el gravamen. El ISR total puede ser deducido por los contribuyentes y restar inversiones y gastos o compras de materias primas. En segundo lugar, los impuestos indirectos son los que recaen sobre el consumo y sobre las transacciones, y los más comunes son el IVA y el impuesto especial sobre la producción y servicios, el IEPS. El IVA es probablemente el impuesto más común, pues grava directamente al consumo. Esta contribución se agrega al precio del producto o servicio que se comercialice, lo que quiere decir que tanto personas físicas como personas morales lo pagarán en todas las transacciones económicas. En nuestro país existen dos tasas aplicadas para el cálculo del IVA, la general del 16% y otra del 0% que se aplica en muy pocas actividades. A su vez, el IVA se divide en dos, el trasladado y el acreditado. El IVA trasladado es el que se recibe dentro de la operación de venta de un producto o servicio después de haber sido transferido al consumidor. El IVA acreditable es el que fue transferido al consumidor, por lo que lo pagará como parte del precio final del producto o servicio. El IVA es un impuesto que permite restar el acreditado del trasladado para saber exactamente cuánto se debe tributar. La diferencia entre los dos es la cantidad que deberás pagar al SAT. Por otro lado, el impuesto especial sobre producción y servicios es un impuesto que es necesario pagar al realizar la producción y venta de ciertos productos. Este impuesto grava principalmente a los combustibles, a las bebidas alcohólicas y al alcohol puro, las bebidas energizantes, bebidas saborizantes, productos elaborados con tabaco, plaguicidas y alimentos no básicos de alta densidad calórica. Para el caso de los combustibles y los refrescos y las bebidas saborizantes, los costos del IEPS son fijos y varían dependiendo del tipo. Por ejemplo, en el 2018 la gasolina Magna tenía un IEPS de 4.3% por litro. En todos los otros productos gravados por el IEPS existen diferentes porcentajes que se suman a los precios finales. En México, todos somos contribuyentes y todos pagamos impuestos, pues existen gravámenes como el IVA que aplican para todos. A su vez, existen impuestos federales, estatales y municipales y están dirigidos para diferentes tipos de contribuyentes. El pago de los impuestos en los tres niveles depende del contribuyente que tú seas. Existen dos tipos de contribuyentes, las personas físicas y las personas morales. En primer lugar, para el SAT, los contribuyentes que son personas físicas realizan actividades que les generen ingresos, como prestar servicios profesionales, realizar actividades comerciales o trabajar a cambio de un salario. A saber, la persona física es todo aquel individuo humano registrado ante Hacienda con la capacidad de contraer obligaciones y ejercer sus derechos correspondientes. Es importante mencionar que dependiendo de la actividad que se realice, los impuestos que se deberán pagar, pues el perfil de las actividades económicas define el régimen fiscal en el que se está catalogado y por lo tanto los pagos y contribuciones que se deben hacer. En general se cuenta con 5 regímenes fiscales: de asalarios, de honorarios, de actividades empresariales, de incorporación fiscal y de arrendatario. Bajo el régimen de asalariado se encuentran las personas que reciben un salario y otras prestaciones por un trabajo que depende de un patrón, y la mayoría de las aportaciones las hace el patrón. Bajo el régimen de honorarios se encuentran las personas que prestan servicios profesionales de manera independiente a empresas, al gobierno o a otras personas físicas. Este tipo de trabajadores no dependen de un patrón, por lo que sus contribuciones son a título personal y les corresponde pagar impuestos por las actividades profesionales en particular que realizan. Bajo el régimen de actividades empresariales se encuentran las personas que realizan actividades comerciales, industriales, de autotransporte, de pesca, ganaderas o agrícolas. Bajo el régimen de incorporación fiscal se encuentran los que realizan actividades empresariales, venta de bienes y de productos y servicios para los que no se requiere título profesional, y también se incluyen aquellos que obtengan ingresos por intereses.
Finalmente, bajo el régimen fiscal de arrendatario, están las personas físicas que tienen ingresos por rentar sus bienes inmuebles. A su vez, el régimen no es excluyente. En segundo lugar, para el SAT, las personas morales pueden ser la unión de una o más personas físicas con un fin determinado, por lo que ese equipo contrae obligaciones y derechos. Sin embargo, en esta categoría también se incluyen a las personas no físicas que gozan de personalidad jurídica, capital contable y patrimonio, es decir, las empresas. Un aspecto fundamental de las personas morales con respecto a la forma en la que pagan impuestos es que adquieren obligaciones según la finalidad con la que fueron creadas, es decir, si tienen fines de lucro o no. Con la llegada de la digitalización, las autoridades fiscales de México están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de soluciones tecnológicas, incrementando su capacidad no solo para obtener información de los contribuyentes en tiempo real, sino también para conocer las transacciones realizadas por parte de las personas físicas y morales, obteniendo de esta manera una mejor claridad y perspectiva de su posición financiera. Asimismo, en el portal del SAT, se pueden hacer las declaraciones anuales, se puede realizar facturas electrónicas, hasta inscribirse y realizar actualizaciones en el Registro Federal del Contribuyente, consultar y pagar adeudos, solicitar devoluciones de impuestos y compensaciones, entre muchos más trámites. Y pues bueno, muchísimas gracias si llegaron hasta aquí. Recuerden suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido informativo acerca de México. ¡Chao!